Esta invitación para mí es muy especial porque es una manera de conjuntar dos grandes pasiones que yo tengo, que es justamente la danza. Yo fui bailarín profesional de danza contemporánea aquí en México y luego en Estados Unidos y luego en Inglaterra. Y otra gran fascinación que he tenido, continúo desarrollándome en el área de la filosofía y la teología. Entonces, justamente la danza me llevó a llevar estudios de licenciatura en danza y filosofía, después en maestría en teología y filosofía y después un doctorado en teología filosófica. Entonces, siempre he querido conjuntar todas estas complejidades y no quedarme solamente con un aspecto, tanto desde la filosofía o desde la teología exclusivamente o desde la danza, sino de qué manera puedo conjuntar todos estos híbridos. Entonces, un doctorado como el doctorado que yo tengo, que es en teología filosófica, es ya de por sí un híbrido. Y bueno, esto me ha permitido explorar algunas cosas que me interesan muchísimo, sobre todo por mi formación dancística. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que hay entre cuerpo y mente? Y esto me ha llevado a estudios sobre la fenomenología del cuerpo, que contiene también al mismo tiempo lo que es lo que se entiende por la mente, toda esta gran complejidad, o lo que se ha mencionado aquí como cognición corpórea. Entonces, para mí la danza y el cuerpo son lugares epistémicos, son lugares donde podemos saber algo acerca de cómo sabemos, de cómo conocemos. Y por eso un coloquio como este es muy importante porque nos abre nuevos panoramas de lo que sería el gran aspecto tan complejo de que es la cognición. Por supuesto, la neurociencia ha aportado muchísimo a estos híbridos, a esta conjunción mente-cuerpo en este caso particular, y se habla actualmente de inteligencias diversas, y Francisco nos enseñó una de sus transparencias tenía que ver con las diferentes inteligencias. No solamente está la inteligencia abstracta, matemática, más lógica, sino que actualmente y a través de la neurociencia descubrimos que hay muchísimas más formas de estimular las diversas inteligencias. Está la inteligencia emocional, está la inteligencia estética, la inteligencia corporal, la inteligencia cinética, que tiene que ver con el movimiento o la interacción del tiempo y el espacio, siguiendo a la conferencia que acabamos de tener, muy interesante, por cierto. Hay una inteligencia también espiritual, puede significar muchísimas cosas y si les quitamos como sus tradiciones religiosas, podríamos hablar más generalmente de esta inteligencia espiritual como algo que nos lleva a una experiencia de otredad, por ejemplo, la experiencia de alteridad, más allá de nosotros mismos, más allá del ego cogito, ¿no? Más allá de este dominio cartesiano que se daba en la subjetividad del yo pensante. Una experiencia también que tiene que ver con la ética, una experiencia de interpersonal, la experiencia con los demás personas y una experiencia incluso ecológica, de qué manera estamos también relacionados ecológicamente con el planeta. Entonces, quizás por ahí podríamos hablar de esta inteligencia espiritual que actualmente en el área de la neurociencia le han llamado la neuroteología o incluso la neuroespiritualidad. Entonces es muy interesante todos estos nuevos descubrimientos que se están haciendo y apenas estamos empezando realmente. Yo creo que hay muchísimo todavía por aprender y por explorar. Yo continúo explorando cosas que tienen que ver con el alimento, con la comida o con la falta de comida, con el sentido de comensalidad, con la necesidad, por ejemplo, de comer o con el deseo, quizás algo muy intrínseco con la cuestión de que somos seres hambrientos, o sea, que sin comer realmente perecemos. Entonces hay como también algo intrínseco en tanto al deseo de otro para poder sobrevivir, ya sea este otro que es un pedazo de pan o la comida,
o ya sea este otro como otra persona. También como seres humanos necesitamos relaciones interpersonales y entonces también hay un apetito por el otro, hay un apetito de otredad. La relación también me gusta mucho de sabor y saber. La palabra saber que nosotros usamos en el español viene del latín sapere, que significa saborear, tener una forma de tocar, táctil, pero también de tener un sentido de corporal en el momento de que estamos conociendo las cosas. Entonces la sabiduría como una forma, o algo sapiencial, como una forma en la cual estimula toda nuestra mente, pero también nuestro cuerpo, también nuestros sentidos. Todo esto, el deseo por el otro, por ejemplo, me ha llevado a lo que yo llamo el eros cognitivo, que la cognición también tiene un aspecto erótico en el sentido de el deseo por el otro, el deseo por saber, de conocer, de encontrar al otro, de tocar al otro, que se da en la comida, por supuesto, ¿no? Octavio Paz hablaba de las dos grandes eros de los seres humanos, es el sexual, pero también el alimentario, que se puede crear gozo y deleite y grandes pasiones, se pueden despertar memorias, etcétera, con este eros cognitivo que se da a través de la comida. Pero yo creo que también cuando hablamos acerca de la danza, también podemos hablar de un eros cognitivo. Y esto me da mucho gusto porque yo estoy una vez más retornando a mis raíces dancísticas. Había dejado una pausa por mis estudios que hice doctorales sobre la comida. Había dejado un poquito a un lado la cuestión de la danza, aunque no se había perdido esta conexión con el cuerpo. Y en los últimos años, desde hace 3 años, he estado volviendo a escribir sobre danza y volviendo a bailar una vez más después de no haberme entrenado por un tiempo. Y es muy interesante también la experiencia porque después de un lapso sin entrenar, el cuerpo se va como oxidando, ¿no? Y volver una vez al cuerpo me ha despertado muchas cosas que son muy importantes para escribir sobre la danza y para escribir sobre el cuerpo. Pero sí, esta trayectoria que yo tengo de los estudios sobre la comida también me ha ayudado muchísimo, me ha beneficiado para ahora explorar sobre la danza, porque realmente la comida es muy compleja y también cuando hablamos de danza y cuerpo son cosas muy complejas también. Cuando hablamos de danza, ¿de qué danza estamos hablando? ¿De qué tipos de danzas? Hay muchísimas danzas, no hay solamente un tipo de danza. ¿Qué es danza y qué no es danza? Es algo también muy difícil a veces de poder encontrar cuál es la línea divisoria entre danza y no danza, por ejemplo. O cuestiones del cuerpo también. ¿Qué es el cuerpo? No únicamente esta fisicalidad, lo biológico, toda la cuestión de la piel, etcétera, sino que el cuerpo también es un cuerpo social, es un cuerpo cultural, es un cuerpo ecológico, es un cuerpo cósmico incluso, ¿no? Entonces también eso me ha ayudado mucho toda esta metodología de interdisciplina que me tuvo que forzar a hacer para estudiar la comida desde la teología filosófica. Tuve que estudiar antropología del alimento, sociología del alimento, política del alimento, economía del alimento, etc. Entonces, todas estas grandes complejidades de multidisciplina que esto nos invita cuando estamos estudiando danza, sobre todo teoría de la danza en este caso, pues requiere una perspectiva múltiple y un trabajo realmente interdisciplinario. Otra cosa que me ayudó mucho y que me está ayudando mucho para explorar sobre la danza es que cuando estuve escribiendo sobre la comida, me di a la tarea de, antes de teorizar a la comida, que es muy fácil y muy tentativo para un filósofo y teólogo, teorizar inmediatamente, me forcé yo a comer, a probar, a cocinar, a ver a gente comiendo, a ir a otras culturas, a otros países. Entonces, partir desde lo concreto de la comida, la materialidad de la comida, para de ahí irme llevando y conduciendo hacia unas especulaciones o conjeturas de tipo más teórica.
Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora que estoy escribiendo sobre la danza, es hacerlo desde la danza, hacerlo desde el cuerpo. Claro, mi cuerpo ya está más anciano y han pasado años y la falta de entrenamiento, pero eso también me da otra perspectiva de lo que es la danza, más allá de lo convencional. Ahorita vimos unas hermosas expresiones de Bhutto, muy bonitas, que nos hablan acerca del cuerpo desde otras dimensiones más allá de lo convencional o incluso desde un entendimiento de la danza en el mundo occidental, por ejemplo, ¿no? Y ese es el gran aporte que nos dan personas desde Asia en el caso de las técnicas de Bhutto. Entonces, también hacerlo desde la danza y hacerlo desde el cuerpo para escribir sobre la danza. Entonces, ahí parece que hay una paradoja o algo que parece oximorónico, ¿no? Cómo hacer teoría de la danza, teoría entre comillas, porque la danza escapa cualquier teoría, siempre rebasa cualquier teorización, pero al final de cuentas somos también seres lingüísticos. Entonces hay una correlación entre la teoría y la práctica de la danza, entre el cuerpo y la mente. Entonces eso también requiere una metodología que salgamos de los dualismos, de las dicotomías en la cual la academia ha sido víctima y nos ha llevado a estas grandes separaciones y jerarquías de las diferentes formas en que dicotomizamos la realidad. Entonces es hablar más allá de estos dualismos, más allá de la subordinación que hubo durante mucho tiempo, esta era científica de la supremacía de la razón por encima del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay un retorno en la posmodernidad, un retorno a la corporeidad y redescubrir que están coimplicados, en este caso cuerpo-mente. Los aportes de la neurodanza, por supuesto, nos han ayudado mucho para algunas veces tratar de superar estas dicotomías o estos dualismos y jerarquías. Todo movimiento que hagamos nosotros es una encarnación del pensamiento. Todo movimiento es una encarnación del pensamiento. La danza es un movimiento pensante, realmente. A veces durante mucho tiempo se pensó que los bailarines no piensan, que no tienen una capacidad intelectual, pero en realidad la danza es un movimiento pensante. Incluso cuando no estás pensando, o sea, cuando estás en la ausencia del pensamiento, cuando estás en el presente de una improvisación, por ejemplo, ¿no? Que te dejas llevar por los impulsos inmediatos, ahí también hay una especie como de clarividencia corpórea, donde la mente también está involucrada. Hay una actividad cerebral y ahora con todos los aparatos que se puede medir mientras el bailarín está bailando, pues podemos ver que hay una miríada de neuronas que están involucradas en el aprendizaje y la práctica dancística. La mayor parte de la actividad dancística se desenvuelve también en el cerebro, está involucrado el cerebro y ambos hemisferios, porque regularmente se pensaba que la danza activaba primordialmente el hemisferio derecho, que rige lo estético, lo somático, y sin embargo, con los nuevos descubrimientos en la neurociencia, se muestra que a través de la danza también se produce una fuerte estimulación del hemisferio izquierdo y que rige todo el aparato lingüístico, por ejemplo, ¿no? Y de hecho la danza, actualmente con antropólogos y arqueólogos, vemos que la danza es uno de los lenguajes gestuales más antiguos, que se originó como un sistema de representación comunicacional para comunicarnos con los demás, comunicativa, y que contribuyó también muchísimo al desarrollo lingüístico. O sea, durante el proceso de hominización, antes del lenguaje como tal, estaba la danza. Entonces, también es muy importante para cómo se activan, digamos, y cómo se coimplican todas las partes del cerebro. Algunas cuestiones que ya se han visto aquí y que se van a seguir viendo sobre la neurodanza, o sea, cómo está involucrado el cerebro, algunas de las acciones que tiene es que acciona la memoria, por ejemplo, cuando estás bailando, acciona la memoria, la capacidad de mimesis, el sentido también audioquinético, escuchar y también moverse,
el sentido espacio-temporal, de lo cual se habló en la conferencia pasada, el sentido de coordinación, de equilibrio, y hay un gran trabajo mental cuando se está bailando también. Con la danza se activa la sincronización somatosensorial, que tiene que ver con el cuerpo y con los sentidos, y sobre todo cuando estás bailando en grupo, como que se activa un estilo como de sentido de la otra persona. Personas que hemos bailado en el escenario, no tenemos como un sentido, casi como un sentido tridimensional del espacio, de lo que está pasando alrededor de nosotros, aunque no estemos viendo lo que esté pasando en otro lado, tenemos un sentido de espacio temporal. También abre campos de lo imaginario, y eso es algo muy importante, y me agrada mucho que lo hayas mencionado, Francisco, en tu ponencia de esta mañana, porque toda la cuestión de los imaginarios responde, por ejemplo, a emociones, responde a intuiciones, a experiencias estéticas, a experiencias psicoafectivas. También estamos emocionalmente involucrados en el momento de la danza, incluso a cuestiones que tienen que ver con las entrañas, con el estómago, con lo visceral. Y bueno, claro, el estómago y el cerebro también están muy, muy, muy conectados. Esta cosa de que tenemos intuiciones que nos llega primero en el estómago y luego pasan inmediatamente al cerebro, pues hay mucho que explorar ahí también, ¿verdad? El cerebro tiene un instinto dancístico, y es casi como si pudiéramos ver el cerebro como una danza realmente. Toda la actividad que sucede en el cerebro durante la acción de sentimientos, pensamientos, etcétera, el cerebro está bailando. Entonces es un cerebro dancístico. Incluso para personas que nunca han bailado, y yo he escuchado a gente que dice, yo no tengo ningún sentido de ritmo, de danza, ni nada. Cuando escuchamos una música, cuando vemos a una persona bailando, hay estas neuronas espejo, por ejemplo, que nos hacen movernos, que nos hacen seguir un cierto ritmo, y entonces ahí también se estimula el cerebro, no únicamente en los bailarinos, sino también en los espectadores. También hay una reacción dancística, y el cerebro está bailando en el momento en el que estamos viendo una danza. Parecería que todo esto retornaría una vez más a la primacía del cerebro, a la primacía de la mente, o a la primacía de la razón por encima del cuerpo. Otra vez más llegando a René Descartes, ¿no? De cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero realmente lo que estamos viendo es que el yo, la subjetividad es corpórea, es intrínsecamente corpórea. No tengo un cuerpo, así lo decía algunos de los fenomenólogos, sino soy cuerpo. Nuestra subjetividad es somática, es profundamente corpórea. Y también hay como una experiencia del yo como en rebasamiento de sí mismo. Es la experiencia de alteridad en la cual nos puede sumergir la danza. Por eso los estudios sobre la danza en general, y en particular la neurodanza, nos abren nuevos panoramas epistémicos y nuevos panoramas sapienciales. ¿Qué es conocer? ¿Qué es el episteme, ¿no? ¿Qué es en realidad la epistemología? Yo quisiera mencionar aquí tres coordenadas de este proceso de cognición, o de lo que hablamos de la cognición como mente y cuerpo, y que nos arroja luz a través de los estudios acerca de la danza. La primera es lo que es el episteme como tal, ¿no? El conocimiento como tal. Más que meros estímulos electromecánicos y electroquímicos, la danza arroja luz sobre la complejidad del episteme, una cognición más de tipo sapiencial, encarnada, y me agrada mucho que lo hayan mencionado esta palabra, ¿no? De estar encarnada, donde se involucra totalmente al cuerpo. La danza evoca el conocimiento como poética del cuerpo, en tanto inteligencia dancística encarnada, por así decirlo.
En la danza, estas dicotomías de teoría y práctica, cuerpo-mente, se vinculan y se coimplican y producen nuevos panoramas acerca de lo que es la epistemología. Por ejemplo, en la danza, esta separación cuerpo-mente lo vemos como una red de operaciones que están coimplicados, el cuerpo y el mente. Cuando decimos mente, por ejemplo, ¿no? Hablamos de percepciones, emociones, sentimientos, la memoria, la imaginación, el entendimiento, el raciocinio, la reflexión, la planeación, la proyección, la toma de decisiones, el goce estético, la voluntad. Esa es la actividad del pensamiento, como también están los deseos y las emociones y las pasiones. Todo eso sucede cuando está el happening, el performance, el momento dancístico. Entonces, sí nos abre nuevos panoramas de lo que es el episteme y lo que sería la epistemología. Otra coordenada que me parece muy importante que la danza nos da, más allá de la ciencia, por ejemplo, es toda la cuestión de la poiesis. La danza realmente se hace y por eso se les dice a los bailarines, las bailarinas, se les llama a los intérpretes. Hay un proceso de interpretación, como este sentido del performance, que es un happening, que es una forma de hacer algo, ¿no? El cuerpo bailando se inscribe en el espacio y en el tiempo como si fuese una escritura, como si fuera un texto que comunica algo y que el público de alguna manera lee. Aunque ahorita no esté bailando, estoy casi bailando. Y ustedes me están leyendo también a mí como yo los estoy leyendo a ustedes. Entonces hay un proceso hermenéutico, un proceso interpretativo en este momento de comunicación. La danza involucra a los cuerpos y los cuerpos son entrañablemente movidos. Uno se mueve muchas veces desde emociones, etc. Y esto incluye también al espectador. El espectador se impacta por lo que está pasando en el escenario y involucra a estos cuerpos que lo perciben o estos cuerpos que lo leen, a los cuerpos que están bailando en el escenario y idealmente transforma también la danza a los cuerpos. Hay una transformación en los cuerpos de los bailarines, pero también hay una transformación en los cuerpos de los espectadores. Entonces, sí, y eso es muy importante. Por ejemplo, en el Buto, la danza Buto es una danza de la transformación, cómo se va transformando el cuerpo. Entonces, el gran arte de la transformación, eso es lo que me encanta a mí del Buto. Entonces, hay esta como capacidad simbólica en el cuerpo. No es únicamente un cuerpo biológico, anatómico, mecánico, sino que también está cargado de simbolismos cuando se está bailando. Hay una poética, por lo tanto, del cuerpo bailando y tiene esta capacidad, por eso, de conmover al espectador, de evocar y de provocar emociones en el momento de la danza. Genera respuestas incluso afectivas. Hay personas que lloran cuando ven una danza o que se enojan cuando ven alguna danza. Esta es la historia de Pina Bausch, ahorita voy a decir algo también de ella, una pionera de lo que sería la danza posmoderna. Con Pina Bausch muchas personas se salían del foro porque decían que eso no era danza, salían completamente furiosas porque rompía los esquemas de los convencionalismos de lo que se suponía que era una danza. Entonces también crea reacciones incluso de coraje, de enojo, y mucha gente se puede incluso hasta salir del teatro porque no les gusta lo que están viendo. Entonces la danza es una poética del cuerpo que forma, como toda poiesis, como toda poética, forma y también transforma de alguna forma. Otra coordenada muy importante es el sentido de otredad. Y eso parece también paradójico, pero ya se ha mencionado aquí, entonces me alegra mucho también.
que cuando uno está bailando no es únicamente mi cuerpo bailando, sino es el cuerpo en relación con la otredad, ya sea el espacio, ya sea el tiempo, ya sean los objetos, ya sean las otras personas. Siempre hay un sentido de más allá del cuerpo, de rebasamiento del cuerpo. Y volviendo a Pina Bausch decía, a mí no me interesa tanto ver cómo se mueven los bailarines, o sea, ella no estaba interesada en las cuestiones técnicas de la danza, sino qué los mueve, qué te mueve. O sea, y antes de ponerlos a bailar una coreografía mecánica, decirles muévete así o muévete así, como si fueran títeres, más bien ella entraba en los bailarines, en los procesos emocionales, a la parte más interna y decir, ¿qué te mueve? Si estamos hablando de amor, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Cómo llegas a ese momento en el cual tú eres movido por este sentimiento, por esta experiencia que es el amor, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella trataba de decirles a los bailarines, hay que dejarse mover, ser movidos, más que mover, más que manipular al movimiento, es más bien dejarse mover por estos impulsos internos y externos que nos hacen mover. Entonces sí tiene un carácter introspectivo la danza, ¿no? Requiere entrar hacia nuestros propios estados internos, pero también extrovertido, en el sentido de que de qué manera puedes dejarte mover por la música, por las otras personas, por la cultura, por los sentimientos, por el coreógrafo, etcétera. Entonces hay una parte como excéntrica y eso es lo que más me parece fascinante acerca de la danza, de que aunque el bailarín está en su centro, digamos, cuando está bailando, también hay una parte excéntrica, en exceso de sí, que sale de sí. Hay un cuerpo egoico, ¿no? Del yo, del ego, pero también hay un cuerpo altérico, en el sentido de que hay un cuerpo ausente, el cuerpo del otro, o la otredad que también me mueve. Para mí no hay nada más excitante que sentir que soy movido más que yo mover a producir, al movimiento, es más bien dejarse mover. Y es muy interesante porque te lleva casi a un estado como de trance, digamos, ¿no? Cuando te estás dejando mover o cuando si hay un contact, una improvisación de contacto, por ejemplo, es dejarse mover por la otra persona en la cual yo no estoy manipulando, sino que hay otra persona involucrada y yo soy movido por la otra persona. O cuando estamos bailando una salsa, una cumbia, algo así, tienes que tener el sentido de la otra persona para que haya realmente un sentido de armonía y de equilibrio entre los dos cuerpos bailando. Eso quiere decir que hay una paradoja en el cuerpo, que es más allá del cuerpo, ¿no? Esta paradoja es, estamos en el cuerpo cuando estamos bailando, pero también estamos más allá del cuerpo, hay un rebasamiento del cuerpo, una salida del cuerpo, pero paradójicamente sin anular al cuerpo, dentro del cuerpo. Entonces también esa es una paradoja muy rica de todos estos confines de la otredad. Realmente en el sentido teológico y filosófico podríamos hablar del término éxtasis, éxtasis, el salir de aquí, el ir más allá de aquí. Entonces esta como salida de sí es lo que empezamos a ver como la conexión que puede haber entre filosofía y teología. Aun cuando queramos atrapar en palabras, en teorías, en explicaciones científicas, ahora con la neurociencia, siempre hay algo que excede cualquier posesión totalitaria de lo que es la experiencia dancística. Por eso es poética, ¿no? Porque la poesía nos permite decir lo indecible, lo inefable, aquello que no se puede pronunciar y que las palabras únicamente balbucean de alguna forma, evocan, dan chispazos de lo que es ese sentido de éxtasis realmente, ¿no? Otra experiencia también de otra edad es la aporía del presente, que el presente no lo podemos poseer. Tan pronto estamos en el presente se nos va, es un constante flujo, ¿no? Entonces la danza es entrar en este río, en este surfing en el tiempo y en el espacio en el cual tú te dejas mover como si el presente fuera algo líquido, algo que fluye o algo fugaz. Una presencia que también implica una ausencia, aquello que todavía no es, que todavía está por ser, que es el otro.
Entonces también la presencia también está involucrada con una experiencia de la ausencia. La danza evoca el tiempo y el espacio, no como axiomas que pueden ser medidos, y aunque sí hay toda el área de la filosofía y la física del tiempo objetivo, hemos visto que también hay algo más en el tiempo y en el espacio que escapa a la objetividad y la medida. Más bien el cuerpo, la danza, el tiempo y el espacio dentro de la experiencia dancística son vivencias de la desmedida, de aquello que no puede ser completamente totalizado y absolutizado a partir de teorías y de palabras incluso. Cuerpo y tiempo son espacios vividos, se inscriben en el cuerpo danzante, a la vez que crea, como también es constantemente el cuerpo recreado por todas estas emociones y sentimientos y pensamientos y cosas que están sucediendo alrededor, de tal manera de que hay como una especie como de transfiguración por una experiencia de alteridad. Y esto nos lleva, bueno, a hablar acerca de la teopoética del cuerpo, su propia materia, su propia carne de la danza exuda esta vivencia. El cuerpo es vivido en su experiencia extática de éxtasis, profundamente carnal. Y aquí se abre un espacio entonces para el vínculo que hay, que podemos hacer entre la teología y la filosofía, entre la teología y la neurociencia, en tanto que hay una experiencia de trascendencia dentro de la inmanencia, que no deja atrás la inmanencia. Pero la metodología que yo trato de usar es a partir de la danza, no teologizar a la danza, no bautizar a la danza y ver, mira, aquí hay teología, aquí hay teología, aquí hay teología, sino ver de qué manera yo como teólogo, haciendo teología filosófica, de qué manera la danza enseña más bien a la teología. Y eso es algo difícil para la teología porque durante muchos siglos la teología se consideró como la reina de las ciencias. Y después, irónicamente, a la venida de la era científica, se consideró como la esclava de toda la ciencia, ¿no? Porque era la que menos te podía probar verificablemente las cosas y objetivamente las cosas. Actualmente, con la posmodernidad, yo creo que hay un retorno, y quizás si uso la filosofía de Paquita, la del barrio, la teología ni princesa ni esclava, ni esclava ni princesa. Porque la teología está aprendiendo muchísimo de las otras disciplinas, requiere que se abra hacia la experiencia de los demás, y en este caso cuando se hace teología filosófica desde la danza, pues ¿qué nos puede enseñar la danza a la teología para poder ampliar muchísimo más? Y esas son las provocaciones, ¿no? Hasta ahorita no he hablado de Dios, no he hablado de religión, etcétera, pero yo creo que sí provoca a la danza una provocación al pensamiento teológico que ya está ampliando muchísimo más a la cuestión de la teología y la danza, el cuerpo y todo el sentido del tiempo y el espacio. Y también para la danza también provoca a la neurodanza, como lo está haciendo también ahora con la neuroteología. Muchas gracias.